agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha concedido de poder compartir con vosotros este momento de gracia tan especial. Yo soy sacerdote, me fui ordenado el día 17 de diciembre en la diócesis de Tarazona. Soy religioso misionero de Betania, procedente de Guatemala, y estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal en la diócesis. Estoy incardinado en la diócesis de Tarazona. Y voy a intentar comentar un tema que es tan antiguo y tan actual como siempre, que es el pecado. Porque muchas veces hemos perdido el significado o el sentido del pecado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el amor es más fuerte que el pecado. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación. Nos dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Dives et Misericordia, de los hijos de Dios con su Padre y de los hermanos entre sí. Dice San Agustín: busca el origen del mal y no encontrarás solución. La salida solo se encuentra en la conversión al Dios vivo y verdadero, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, nos dice San Pablo a Timoteo. El pecado está presente en la historia del hombre. No se puede ignorar y darle otro nombre, porque intentar comprender lo que es para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia y de la salvación para toda la humanidad, para el hombre entero. La doctrina del pecado original es el reverso de la buena nueva, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena para ello. Se hicieron a sí mismos malos, nos lo dice el Concilio de Letrán. El diablo es pecador desde el principio, nos lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Padre de la mentira, nos lo dice San Juan en su capítulo 8, versículo 44. Cada vez que el hombre peca, decía el beato Papa Juan Pablo II,
que peca contra Dios, peca contra la naturaleza, peca contra el hermano y peca contra sí mismo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Nos lo vuelve a decir otra vez San Juan en su primera carta. Lo más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regula el uso de la libertad. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusó de su libertad, desobedeció. El mandamiento de Dios en esto consistió, el primer pecado del hombre. Lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 3, versículo 1 al 11. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. El hombre constituido en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gracia. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, nos lo dice Génesis capítulo 3. Pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios, nos lo dice San Máximo Confesor. La armonía de la creación se rompe. La creación para el hombre se hace extraña y hostil. Nos lo dice el Génesis. El pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo, como infidelidad a Dios y a su alianza. Tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de muchas maneras. El hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal, inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su propio Padre. Gaudium et Spes, número 13. La misericordia de Dios sobre el pecado. Jesús nos dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Nos lo dice San Mateo capítulo 26, versículo 28. Por lo tanto, cuando Jesucristo muere en la cruz, es ahí donde en su infinita misericordia y amor salva a toda la humanidad, derramando su sangre por cada uno de nosotros. No lo hace en grupo, sino que lo hace personalmente, porque para eso ha venido. Dio su vida por nosotros
y no excluye a nadie, no le importa la raza, condición social o circunstancia de cada uno. Lo que Él quiere realizar es salvar a toda la humanidad, a cada uno individual y particularmente. Dice San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salva sin ti. Para poder crearnos, Dios no nos ha pedido a nosotros poder hacerlo, pero para salvarnos sí cuenta con nuestra libertad, porque ese es el amor de Dios, el que seamos libres con una libertad de hijos de Dios y no confundir la libertad con el libertinaje. Libertad es hacer aquello que mi conciencia me dicta y me orienta. Libertinaje es hacer aquello que me apetece, aun cuando quizá destruya mi vida, destruya la vida del vecino o del próximo, o destruya la sociedad. Ese es el libertinaje cuando nosotros no somos capaces de descubrir, no somos capaces de discernir o distinguir el rango de valores entre lo prioritario y lo secundario. Pero para acoger esta misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado. Un ejemplo muy claro es un médico. Para poder descubrir las heridas y poder curarlas, antes tiene que saber cuáles son, dónde están, y así poder aplicar el medicamento necesario, y a lo mejor da un reposo, da unas indicaciones para poder vivir o para poder llevar adelante la curación de la enfermedad. Jesucristo, con mayor razón, Él que es el médico de alma y del cuerpo, también nos da unas indicaciones, nos da unos mandamientos, nos da los sacramentos para que podamos seguirle, para que podamos guiar nuestra vida, y la Iglesia como madre y maestra nos orienta por dónde debemos caminar, porque una madre nunca quiere que sus hijos se pierdan, sino que por muy alejados que estén, ella siempre busca las palabras de ternura, las palabras de misericordia, para poder hacer llegar a sus hijos. Y de esa misma manera la Iglesia acoge a todo aquel que llega, a todo aquel que quiere buscarle con un corazón sincero. Dios, mediante su palabra también, y su Espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado. Nos dice el Salmo 50 que podemos reflexionar y meditar: contra ti solo pequé, cometí la maldad
que aborreces. Este salmo es el que David recitó, meditó y contempló después de que había ofendido a Dios con el pecado. Se arrepiente y Dios, en su infinito amor y su misericordia, acoge bondadosamente estas palabras. Nosotros también hoy en día debemos reflexionar, reaccionar y actuar como Dios quiere, porque Él es el único que se merece todo, porque de Él hemos salido y a Él volveremos. Podemos así rápidamente decir los pecados capitales, que es la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Dice San Gregorio Magno que los pecados capitales son capitales por generar otros pecados y otros vicios, porque un pecado puede ser que lleve a cometer otro pecado. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Dice San Agustín, hay dos amores: el amor de Dios, que llega hasta el desprecio de uno mismo, y el amor de uno mismo que llega hasta el desprecio de Dios. Y cada vez que nosotros despreciamos a Dios, estamos alejándonos de la vida, estamos alejándonos en definitiva del Creador. En la actualidad es un poco confuso esto del pecado, porque se le está perdiendo el sentido sobrenatural y también se está perdiendo el significado como sacramento que Jesucristo ha querido instituirlo para salvar de esa forma a toda la humanidad. Cuentan que en una ocasión había un pintor de esos famosos que quería hacer la imagen de Jesucristo. No encontraba a la persona indicada, pero después de tanto caminar, buscar, tocar puertas de un lugar a otro, encuentra a una persona idéntica y la persona se ofrece para hacer el retrato y la imagen de Jesús. Lo hace idéntico a Jesús. Pero hacía falta una persona. Conforme el tiempo, este pintor se pone a pensar, hace falta Judas. Y empieza nuevamente a caminar por un lado, por otro, y no encontraba a esta persona que pudiera presentar a Judas. Y al fin de tanto caminar de un lugar a otro, viajar, encuentra una persona idéntica a Judas. Luego se le acerca y le pregunta de dónde es, qué hace y todo. Se van
al oficio, se van al despacho, empiezan ya a conversar más profundamente sobre el tema y le dice: yo quisiera que usted, tal vez es un poco complicado decirle, pero que le hiciera, que representara a Judas. Y él le dice: bueno, ya que usted ve que yo me parezco a Judas, lo haré con todo gusto. Cuando empiezan otra vez a dialogar, le pregunta: ¿y usted dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y resulta que era el mismo que antes había hecho de Jesús, pero esta vez le hace de Judas. ¿Por qué? Porque había perdido la gracia adquirida, se había embuido en todos los vicios y en todos los pecados, a tal punto que había perdido la identidad de Jesucristo, la imagen que tenía ya la había borrado. He aquí para nosotros también debemos buscar siempre a Jesucristo, buscar siempre a Dios. Aun cuando el pecado quizá nos lleve al extremo, siempre debemos acercarnos a Jesucristo, que Él, rico en misericordia, nos acoge. Podemos ver ahora la parábola del hijo pródigo, del Padre de la misericordia. Y en esta parábola encontramos cómo Dios abre sus brazos, está presente, sale al encuentro del hombre solo y desesperado o desamparado. Dice así, la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le respondió, y él le repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y él recapacita y reflexiona. Dios nos quiere a todos por igual, pues somos sus hijos. En el hijo menor que malgasta su herencia, percibimos la imagen del pecado, porque el pecado es mal uso de la libertad y supone apartarse de Dios. Dios quiere que todos vivamos con Él. No podemos hacer nada sin Jesús, nos lo dice Él en el Evangelio de San Juan, porque separados de mí no podéis hacer nada. El hijo menor ante el sufrimiento reacciona con estas palabras y dice: me levantaré e iré a mi padre. Por lo tanto,
todos estamos invitados a revisar nuestra vida para descubrir lo que nos separa de Dios y poder vivir con Él. El sacramento de la confesión es un medio eficaz para redescubrir la infinita misericordia de Dios. En la parábola vemos también cómo el Padre se muestra ante la llegada de su Hijo a su encuentro, lo besa con una tierna acogida. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. El hijo mayor le reclama al Padre por el amor que tiene por el hijo menor. El Padre, a su vez, le muestra su amor, porque la misericordia de Dios es para todos. ¿Cuántas veces el hombre reclama a Dios sus derechos, pero muchas veces se olvida de sus obligaciones para con Dios, que es devolver el amor que Dios tiene, porque todo lo que Dios da al hombre es para que pueda hacer buen uso de ello y pueda ser libre, pero de la libertad de los hijos de Dios. Dice la Sagrada Escritura también: si volvéis a Él de todo corazón y con todo el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Tenemos que estar siempre agradecidos con Dios, primero porque nos ha creado con amor y por amor. Todos estamos invitados a cooperar con Él, a superar toda miseria que existe en el hombre. Debemos hacerlo primero nosotros mismos, luego con el prójimo y con toda la humanidad. Dios quiere que todos le conozcamos, pones los medios necesarios, porque no están pasados de moda. Dice la carta a los Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no son modales, ni es algo que se debe modificar, porque en el ser humano siempre existe ese deseo de querer conocer, de querer amar, de querer perdonar, porque el mayor y mejor ejemplo lo tenemos en Jesucristo, Hijo de Dios, que a través de Él encontramos el camino para ir a Dios Padre. Y también no podemos olvidar que la maternidad de María nos debe acompañar siempre en nuestra vida. Ella que ha llevado al Salvador del mundo, ella que es la Inmaculada, la pura y santa, también pidámosle que interceda por nosotros, que ella siempre nos ayude y nos acompañe. Ella que es reina de los pecadores, reina de la paz, como decimos en las letanías. Ella que ha sido elegida, ha sido
predilecta. No quiere también que nosotros descuidemos nuestra vida, descuidemos la presencia de Jesucristo. Debemos reconocer que estamos en camino de conversión, estamos en camino hacia Dios. Llevamos una vida única porque no podemos vivir o llevar dos tipos de vida. Debemos siempre buscar ese amor de Dios, como lo hemos escuchado en la parábola del Hijo pródigo. No ocultar nuestra condición de pecado, ese que llevamos dentro. Debemos ser valientes para levantarnos. La valentía no consiste en quedarnos, ni tampoco la cobardía, sino que consiste en levantarnos e ir hacia Dios. Porque decía el Papa Pío XII, el pecado más grande es no reconocer el pecado. Hoy, lamentablemente, eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y diría casi en nuestra iglesia, porque tenemos miedo de acercarnos al sacramento de la reconciliación. Dicen que el demonio da lo que quita. Primero nos quita la vergüenza para pecar y después nos devuelve la vergüenza para no reconciliarnos con Dios. Debemos estar siempre atentos a lo que la Iglesia nos va diciendo, nos va orientando, nos va indicando qué debemos hacer y en su momento oportuno debemos ir realizando, afirmar nuestra vida, nuestra condición de cristianos comprometidos con la Iglesia. Porque siempre habrán momentos de dificultad, momentos de conflicto, momentos de desesperación, momentos de angustia. Pero Jesucristo nos dice, no estáis solos, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no desesperemos, no nos angustiemos, aún cuando quizá nuestras faltas, nuestros pecados sean tan pesados y no podamos llevarlos nosotros mismos. Acerquémonos a Jesucristo, porque dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de eso debemos estar muy seguros, porque Dios no engaña ni miente, Él permanece con todos nosotros. Nunca debemos dudar de su amor, de su presencia y de su existencia. Está siempre con los brazos abiertos para acogernos, darnos esa bienvenida, esa nueva llegada cada vez que nos acercamos a Él.
Jesucristo en la cruz nos da el mayor ejemplo para abrazarnos, mirarnos con ojos de ternura y de esperanza, de misericordia, de comprensión y de espera. Porque eso es lo que Él vino a hacer. Le dice a Dios que no se pierda ni uno de los que me has encomendado. Todos nosotros valemos la sangre de Jesucristo y no podemos quedarnos al margen de esa presencia, de ese amor, de esa confianza que tiene para con nosotros. Así es que Dios nos acompañe siempre, que Dios siga inspirando al dar inicio a este nuevo año. Pongámonos en sus manos y que de hecho ya estamos en ellas. Que Dios les bendiga, les acompañe y les proteja siempre. Y también la intercesión maternal de María les siga acompañando. Que el Espíritu Santo les ilumine para que infunda los dones necesarios con el rocío de su gracia. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Dives et Misericordia, de los hijos de Dios con su Padre y de los hermanos entre sí, dice San Agustín: busca el origen del mal y no encontrarás solución. La salida solo se encuentra en la conversión al Dios vivo y verdadero, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, nos dice San Pablo a Timoteo. El pecado está presente en la historia del hombre. No se puede ignorar y darle otro nombre, porque intentar comprender lo que es para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia y de la salvación para toda la humanidad, para el hombre entero. La doctrina del pecado original es
agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha concedido de poder compartir con vosotros este momento de gracia tan especial. Yo soy sacerdote, me fui ordenado el día 17 de diciembre en la diócesis de Tarazona. Soy religioso misionero de Betania, procedente de Guatemala, y estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal en la diócesis. Estoy incardinado en la diócesis de Tarazona. Y voy a intentar comentar un tema que es tan antiguo y tan actual como siempre, que es el pecado. Porque muchas veces hemos perdido el significado o el sentido del pecado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el amor es más fuerte que el pecado. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación. Nos dice el reverso de la buena nueva, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena para ello. Se hicieron a sí mismos malos, nos lo dice el Concilio de Letrán. El diablo es pecador desde el principio, nos lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Padre de la mentira, nos lo dice San Juan en su capítulo 8, versículo 44. Cada vez que el hombre peca, decía el beato Papa Juan Pablo II, que peca contra Dios.